Listo, otra vez, muy buenas noches. Bienvenidos a este programa de capacitaciones. Hoy vamos a hablar sobre presupuesto en lo que es Banano. Ya voy a poner la presentación en modo presentación. Adelante, ingeniero Sandoya, yo ya voy a cambiar la pantalla, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir en modo presentación. Buenas noches, bienvenidos todos. Bueno. Listo. Ok, buenas noches con todos. Entonces, atendiendo un pedido del ingeniero Marcelo Medranda, me pidió que si podía tratar sobre los costos como herramienta de gestión. He querido hacer lo más didáctico posible para que todos puedan entenderlo y más que nada cuestiones prácticas para el cultivo que nos ocupa a todos, ¿verdad? Entonces esto tiene que ver con la reingeniería de procesos, que es el mejoramiento de las técnicas o la revisión de todas las técnicas empleadas en este caso, en un cultivo de banano, ¿verdad? Entonces, para hablar de reingeniería, necesitamos hacer una revisión un poco de la teoría. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a hablar un poco sobre lo que es el benchmarking, o el marco referencial, o como se lo quiera denominar. Es un proceso a través del cual se recopilan modelos de información de otras empresas exitosas. Quiere decir que adaptamos los métodos y las estrategias de la misma para ver de qué manera a mis condiciones locales yo podría aplicar las mejoras. Es decir, si yo voy a ver una hacienda que produce 4.000 cajas o 3.500 o 3.300, hacer benchmarking es ir a revisar cada una de las labores o las técnicas que aplica este negocio para ver. No puedo yo aplicar exactamente las mismas técnicas o las mismas metodologías que hacen en la otra finca, pero sí debo contextualizar lo que está haciendo el más exitoso, de qué manera lo puedo llevar a mis condiciones locales, si se quiere decir o el término lo permite. Por favor, la siguiente. Entonces, esa es un poco la contextualización, ¿verdad? Un proceso a través del cual se recopilan los modelos de información de otras empresas exitosas. Es adaptar los métodos y estrategias de las mismas para ver de qué manera a mis condiciones locales podría yo aplicar las mejores. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el objetivo de de ir a aplicar el benchmarking? Es aumentar el nivel de calidad de los productos, parámetros de producción de una empresa, teniendo en cuenta las características de otros productos o servicios similares que sean exitosas. Por otro lado, aumentar la productividad y mejorar la eficiencia de los procesos de trabajo. Siguiente. Estas son las etapas para hacer una aplicación del benchmarking. La planificación, recopilación de datos, los análisis de esos datos, el plan de acción que necesito aplicar después de lo que he visto o he aprendido, y el seguimiento del plan. Siguiente, por favor. El presupuesto tiene mucho que ver con la gerencia y es exactamente la herramienta más importante para definir el rumbo y para ir haciendo las mejoras y corregimientos de las cosas que se están fallando. Siguiente. Entonces, hacer un benchmarking es entender por qué el tipo de siembra, por ejemplo, en nuestro caso, que hay de doble hilera, de cuadro, de triángulo. Hacer benchmarking también es entender por qué hay domos hechos de 4 hileras de siembra, de 6, de 8 o de 10. Tiene que ver mucho con el tipo del suelo, tiene que ver mucho con la calidad del mismo, tiene que ver con el drenaje, tiene que ver mucho con la pluviosidad que va a recibir ese modelo de producción. Y es conceptual, hay que entender, por ejemplo, cómo selectan los que pueden alcanzar producciones superiores a 3.300 o a 4.000 o a 4.300.
pero tiene que ver con el tema del desige. Durante toda nuestra historia o experiencia de bananeros, hemos visto por lo menos unas 8 o 10 formas de selectar y cada vez hay nuevas investigaciones al respecto. Por ejemplo, ahora hemos tenido conclusiones de que de los últimos mejores resultados, el mejor que ha tenido fue sembrar y empezar a selectar deshermanar, perdón, desde la sexta, luego el ciclo siguiente noveno, de ahí en la 12 y en la 15 ya debe estar totalmente dirigida la plantación. Esto es una plantación nueva, ¿verdad? Entonces es mucho más fácil que si te dicen, a ver, aquí está esta hacienda, anda, gerenciala y vamos a producir. Entonces, cambiar esto es muy difícil, toma su tiempo, por eso es que la gente prefiere renovar, pero dice, porque no hay los recursos, vámonos a hacerlo nomás con lo que tenemos. Ejemplos de modelos, ¿verdad? Los beneficios de los drenajes primarios, secundarios y terciarios, del drenaje superficial. Hay muchas fincas que hicieron domos, un poco de hileras más, de muchas hileras, 10 hasta 12 he visto, pero no tomaron en cuenta el drenaje superficial, o sea, el encharcamiento que hay cuando tenemos estos excesos de agua. Y parece mentira, pero son más dañinos, pero mucho más dañinos que una tabla de agua que no está a la altura adecuada, porque hay pudrición de raíces, hay dañados de los primeros centímetros del suelo. Entonces, por eso dice aquí que es la relación con las raíces, la masa radicular, los nematos, o sea, tiene mucho que ver, así tenga yo bien diseñados mis drenajes primarios, secundarios y terciarios, con el encharcamiento, que es una condición particular de ciertas áreas. Entender los beneficios de lo que es trinchar el suelo a 90 centímetros de profundidad. Hay muchos que no lo hacen por los costos, hay muchos que sí pueden porque tienen los recursos o tienen la maquinaria adecuada para hacerlo. O sea, ¿cuáles son los beneficios de trinchar a la profundidad de 90 centímetros? Es preparar una cama perfecta, si se puede decir el término, a unas plantas que van a tener un mejor desarrollo radicular y unas mejores condiciones para el crecimiento. Entender cuál es el tema nutricional. ¿Qué, ¿Qué prefiero hacer yo como técnico? Macro, micronutrientes, enmiendas, usos de aminoácidos, pero el tema es cómo asistir a las plantas ante todo este tipo de estrés que se han hablado mucho ya en las charlas y que la experiencia propia y los intercambios lo van haciendo entender. Por ahí vi una charla del doctor Prometeo Sánchez que decía que ya el papel de los directores de finca no es simplemente completar las labores y hacer bien las cosas, sino ir a buscar qué es lo que le está causando el estrés a la planta. Pero lo más importante, según lo que decía él, es identificar cuál es la causa para poder ayudar a la planta y poder corregir ese tipo de estrés que son de varios de varios orígenes. Hay partes que son provocadas por los suelos, hay partes que son provocadas por el agua, tanto en exceso cuanto por la deficiencia, y hay otros que los causa el clima. Ahora estamos sufriendo los efectos de lo que es un cambio climático, pero que no se había visto en la historia. Temperaturas altísimas. Hoy día alguien me decía que estábamos en 39 grados de temperatura, lo que se sentía en el ambiente, ¿no? El concepto del control de la cigatoca, el uso de aminoácidos, microorganismos, bajar los costos de fungicidas y en general del costo por hectárea. Siguiente, por favor. La eficiencia y la productividad se materializan en utilidades monetarias que dependen en grado sumo de la planificación. Por eso es que este término de la planificación es más o menos lo que he venido hablando en mi experiencia. La gerencia es dinámica si recurre a todos los recursos disponibles y uno de ellos es el presupuesto, el cual empleado de manera eficiente genera grandes beneficios. El presupuesto es el medio para maximizar las utilidades. Los objetivos. La planeación y el control, como funciones de la gestión administrativa, son rasgos esenciales del proceso de la elaboración de un presupuesto. Siguiente, por favor.
Entender el beneficio de las estaciones meteorológicas. Muchos van a decir, bueno, yo no tengo para una estación meteorológica, mi sistema no me permite, pero hay que entender bien el beneficio de las estaciones meteorológicas. Por ahí tenemos en el grupo al ingeniero Guido Conquí, que nos está ayudando de una manera invalorable con estos temas de la meteorología y el ambiente, lo cual agradezco públicamente ahora. No tengo el placer, el gusto de conocerlo, pero aquí está el beneficio de la tecnología que él nos brinda, de los equipos de monitoreo, de la humedad, los tensiómetros. Conozco varios productores que ya están regando solo lo justo porque están utilizando tecnología a base de tensiómetros. El aparato envía la información a la nube y la nube te va diciendo más o menos por dónde tienen que estar las cantidades o las láminas a aplicar. Tecnologías nuevas, menores costos de combustibles fósiles sin perder eficiencia del riego, que eso es lo importante al final del día. Entender el beneficio del uso de los microorganismos en la fertilización, biofertilización y la salud del bolsillo y de la planta. En los próximos días tendremos una charla importante sobre microorganismos y ahí nos van a tratar pues los avances de lo que va hasta ahora. Hay poca experiencia, hay mucha tela que cortar en el tema microorganismos. Hasta ahora ha habido mucho fraude, ha habido nos han vendido gato por liebre, no están claras las cosas, pero espero que ese día queden un poco mejores, ¿no? Las poblaciones de siembras de acuerdo al número de horas luz, brillo solar, Península, Quevedo, Machala, etcétera. Eh, Antes, hace unos pocos años íbamos y todo el mundo metíamos 1.500 plantas por hectárea. El palo, digo yo, la experiencia nos ha enseñado que hay que andar con cuidado. Por ejemplo, en Quevedo ya están hablando de poblaciones de siembras iniciales de 1.300 por el tema del brillo solar. En la zona de San Juan hace varios años hemos empezado con 1.436 plantas. Entonces, quiere decir que ya estamos afinando los números en función del brillo solar también, ¿verdad? Que se van a reducir los efectos del estrés, los famosos arrepollamientos y todo lo que tiene que ver con problemas en las plantas. Los cambios climáticos influenciando con los milímetros precipitados en corto tiempo y otras, en cambio como ahora, que hay varias zonas que no hay precipitaciones ya varios días. Tenemos poblaciones de insectos cambiando la época de fluctuación de poblaciones. Insectos que antes no eran importantes están apareciendo y hay otros que eran súper importantes y que eran fijos en unas zonas, ya no se los encuentra. La temperatura del medio ambiente ha cambiado también el tema de enfermedades que antes no eran importancia económica y ahora están apareciendo. Ahí está el amigo más famoso que se llama el moco y está acompañado por la erwinia. Gracias a Dios no tenemos todavía el fusarium, pero tiene que ver con esto, ¿no? Los cambios de temperatura y los hábitos que han cambiado. Ahí pongo como ejemplo que hay insectos como basurero, como ácaros, arañas, que antes no aparecían. Patógenos como moco, erwinia, virus, con mayor severidad de ataque. Productos que con resistencia a plagas y patógenos. Las últimas charlas de la gente involucrada en el negocio del banano, en Miami, más que nada Corvada, ya venimos oyendo varios años de que hay más de 800 productos que desaparecieron y están desapareciendo de la zona de confort. Los amigos que manejan la cigatoca están muy apenados y tristes y preocupados porque ya nomás perdemos la molécula del mancozeb, que es una herramienta que antes se pensaba que era imprescindible, pero ahora estamos echándole la cabeza a cómo irla reemplazando. La siguiente, por favor. El control presupuestario es el medio de mantener el plan de operaciones dentro de unos límites razonables. Mediante él se comparan unos resultados reales frente a los presupuestos. Es decir, yo no puedo mejorar nada que pueda medir. Si soy capaz de hacer una buena infraestructura en la finca, si soy capaz de hacer un buen presupuesto, probablemente los dolores posteriores van a ser menores. Sin embargo, nadie en la actualidad, o muy pocos comenzaron con finca de cero. La mayoría las heredaron, las compraron, las adquirieron. Y esa es la parte más difícil de cómo ponerla en el punto ideal, ¿no? Se determinan variaciones y se suministran a la administración elementos de juicio para la aplicación de
acciones correctivas. Sin un presupuesto, la dirección de una empresa no sabe hacia cuál meta debe dirigirse, no puede precisar los campos de la inversión que merecen financiarse. La ausencia de presupuestos imposibilita cuestionar los resultados conseguidos en cuanto a ventas, abastecimiento, producción y utilidades. La siguiente. Vamos a ver cuáles son los parámetros básicos para elaborar un presupuesto. Entre ellos tenemos que ver el proceso y tenemos que nombrar los insumos del mismo, que son la mano de obra, los materiales, los métodos para cada una de las labores. La maquinaria a utilizarse en este caso no es mucho, puede hablarse de las máquinas para mantenimiento de cablería, máquinas de mantenimiento de drenaje. Y el quinto tema, que es el medio ambiente, que tiene que ver es con todo aquello que afecte al desenvolvimiento de la gente. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, una finca que tiene un comedor nuevo y que me, me hizo daño a la comida o no le gustó a la gente. No tiene nada que ver con el sistema de producción, sin embargo, lo afecta significativamente. ¿Qué afecta al medio ambiente? Ahora, la disponibilidad de agua, por ejemplo, es un tema crítico. Antes no lo era, pero ahora es crítico. El medio de transporte no tiene nada que ver con el resto de cosas, pero me afecta. Si yo envío a mis trabajadores en camiones o en camionetas y el clima los hace llegar eh, mojados, eso es lo que tiene que ver más o menos con el medio ambiente. Son los factores externos que hacen que me afecten mis procesos. La siguiente. Los modelos de producción. Modelos convencionales, construcción, ya lo hablamos de domos, sistemas de siembra, doble hilera o la tradicional. Datos estadísticos históricos, por ejemplo, la producción periodal, anual, históricos hasta la fecha, el enfunde, o sea, todos estos datos son súper importantes para las proyecciones que voy a hacer para el nuevo año en las estimaciones de producción. Eh, es un poco más fácil cuando arrancas de cero y tienes una curva de aparición más o menos constante, dependiendo también de la calidad de las plantas meristemáticas. Antes se decía, voy a comprar plantas meristemáticas y no había ningún tipo de problema, excepto que antes de la sexta semana tendrías que reemplazar mutantes o tendrías que reemplazar plantas con problemas. Ahora escucho muchos casos de que las plantas meristemáticas están siendo afectadas por otros factores y hay problemas en el proceso de producción. El histórico control de malezas tiene que ser hecho con inventarios de las malezas presentes en fincas y el listado de productos para que pueda usar según las certificaciones. Los orgánicos pues no necesitan ninguno de estos dos ítems, sencillamente aplican las máquinas y ahí les va. O hay producciones convencionales que también prefieren utilizar solamente la rozadora. Adelante. Plan de nutrición. Hay fincas que lo hacen propios, hay fincas que se valen de asesores y también tiene que ver con fertilizantes macros, micros, análisis de suelos y raíces al menos 2 veces por año. Ahora se habla de que con los precios que nos dejó la experiencia altísimos y con la falta de eficiencia de los mismos, se cree o se está pensando en hacer por lo menos 3 veces al año para ir ajustando o bajando las necesidades que no aparecen. Aplicación de enmiendas para pH del suelo. Antes se hablaba solamente para el pH, ahora ya se está incluyendo en este tipo de enmiendas a los microorganismos. Rehabilitación de áreas estresadas. Hay fincas con problemas de suelos, de agua, de clima, areneros con plantas improductivas, áreas pesadas, arcillosas, con plantas improductivas. Se habla mucho ahora de inyección de plantas, de rehabilitación de plantas cosechadas, metiendo en el tallo con barrenos productos. Eh, Se habla de áreas que deben trincharse por los problemas de drenaje o de características del suelo, como áreas rojas, clasificadas las arcillas. Se aplican Hércules, se ayudan de humus, de aminoácidos, etcétera, etcétera, compost. Ahí está la aplicación de aminoácidos. Antes se hablaba sobre la parte nutricional del aminoácido, el mejoramiento, pues ahora ya
Ahora ya se está hablando también de que los aminoácidos tienen mucho que ver con la cigatoca. Hay gente que lo maneja bien, hay gente que lo manejaron mal, bajaron las dosis queriendo bajar los costos, pero como decimos vulgarmente, la fregaron porque terminaron quemados por no estar bien informados. Entonces dicen, oye, los aminoácidos no valen, pues en tal lugar se quemaron, pero nunca nadie habla del detalle del manejo. La aplicación de microorganismos se está hablando mucho respecto a la biofertilización. Solo como ejemplo, hace unos días publicaba yo en el lugar donde estoy ayudando a manejar las fincas, en donde se picaban o se cortaban los tallos de forma manual, y luego se los aplica al campo. Y alguien me dijo, oye, estás más loco que una cabra, ¿cómo estás haciendo eso? Estás metiendo el moco, estás metiendo enfermedades. Le digo, yo, si ojalá estuviera más loco, le digo, para seguir haciendo cosas que cuesten y que sirvan. Luego recibí la asesoría de las personas involucradas en los microorganismos, me dijeron, está muy bien lo que estás haciendo. Sin embargo, no tienes que dejarte de preocupar del moco, pero puedes aplicar Bacillus subtilis acompañado de tricoderma sobre la aplicación de la descomposición. Los unos, el complejo de Bacillus, te ayudan a la descomposición. Sin embargo, el momento que metas una buena fuente de tricoderma, te va a ayudar mucho a la prevención de moco o de fusarium, puesto que va a ser el papel de una vacuna. Entonces, todo eso está perfecto. Aplicación de microorganismos también tiene que ver con biofertilización, y hay muchas literaturas, muchos papers y muchas investigaciones que hablan, corrijo, para tratar de en varios años de tratamientos bajar la cantidad de fertilizante. Como decía Marcelo hace unos días, estamos fregados los vendedores de insumos, pero yo no creo que eso sea lo correcto. Más bien estamos tratando de hacer un equilibrio cuando se habla también de usar aminoácidos, perdón, de microorganismos. La gente que vende los insumos, los fungicidas, dice, chuta, estamos fregados. Yo digo, no, no es verdad. Es el complemento el que hace la fórmula. Y en el caso de la bifertilización es exactamente lo mismo, la siguiente. Parámetros para la operación de control de maleza, inventarios de malezas, calidad del agua. O sea, esos son los detalles que van a hacer que mi proceso sea de mejor calidad. Si nos empezamos a preocupar de todos estos detalles, el equipo, la calidad del agua, hay que hacer la medición de la calidad del agua. He conocido muchas personas sin querer menospreciar, pero que estaban aplicando herbicidas sin tomar en cuenta la dureza del agua, y ese sí es un tema muy crítico y puede afectar mucho el costo, porque al final del día no te van a funcionar los productos, sin importar el origen del mismo. Pero de acuerdo al tipo de herbicida, sí necesitas tener un pH adecuado. Cada uno tiene sus características. Los tipos de herbicidas permitidos, hay contactos sistémicos, y hay unos que me permiten las certificaciones, otros que no me permiten las certificaciones. Igual hay todavía mercados que sí permiten el uso de químicos, tanto en el racimo como los corbatines, cuanto en la operación del control de malezas. El equipo de atomización, ojalá todos los aplicadores de herbicidas tengan una bomba que no derrame, que no deje escapar y que esté en buenas condiciones, que la boquilla sea adecuada, 0,3, 0,4, dependiendo de la maleza, etcétera, ¿no? La coordinación de la aplicación y la operación de riego. Conozco fincas que han mandado a aplicar el herbicida, pero no están coordinados los aplicadores de herbicida con los regadores o los operarios del riego, y resulta que antes de que transcurran por lo menos las 2 o 3 horas de la aplicación del herbicida, les mandaron el riego y la fregamos. Entonces, todo esto lo estoy haciendo ver los detalles, porque son parámetros que después te molestan en el tema costos. La siguiente, por favor. Programa de control de cigatoca, lo mismo en detalles. Necesito un programa anual de aplicaciones, que en eso son expertos los fitosanitarios.
y los vendedores de los fungicidas, la rotación de moléculas según los grupos químicos. Tenemos al FRAC, que es el ente regulador, el uso de aminoácidos, la ubicación de la estría, o sea, son los parámetros, estado evolutivo, tercera, cuarta, quinta hoja, el ritmo de emisión foliar, que ahora he conversado con muchos técnicos y me dicen que es sin necesidad de usarlo para la cigatoca, utilizan el ritmo de emisión foliar para asistir a la planta el momento que el clima la afecta y se va quedando. Entonces, usan el mejor criterio para, con los valores de la emisión foliar, hacer ayudas a la planta y empezar a aplicar productos. Número de hojas a la aparición, número de hojas a la cosecha. Muchas veces vamos al campo y tenemos apariciones con 12, 13, 14 hojas, pero resulta que el deshojador es casi un robot que no le interesa y comienza a botar hojas, 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 todas las semanas para que su jefe vea bien bonita la plantación, verdecita, pero nunca le contaron que el banano, para tener un buen peso y una buena calidad de los azúcares y almidones que están en el interior, necesita un poco de hojas más a la cosecha. También puede decirme la gente que produce en la península que tienen que en cambio estar botando hojas en la época fría, en el verano, porque a pesar de que tienen 13, 14 y 15 hojas, no entra la radiación solar y hay, eh, no hay calibre para cosecha. Entonces, son detalles que de acuerdo a la zona que estés, y de eso se trata el benchmarking, ¿no? De aplicar las condiciones, de aplicar las mejoras de las fincas que están haciendo las cosas bien hechas, pero a mis condiciones locales. O sea, si estoy parado en la península es uno, si estoy parado en Guayas es otra, si estoy parado en el Oro es otra, totalmente diferente. Y si me voy a la zona de Quevedo, donde hablamos de 4.500 milímetros, o Balao, que también tiene esa cantidad de lluvias, probablemente los tratamientos van a ser totalmente diferentes. En el programa de control de cigatoca también es un tema de responsabilidad la protección de drenes con plantas nativas. En los ríos generalmente se ven ya muchas fincas con los canales protegidos con pajas toquilla o con la hoja de camacho, esta oreja de elefante que tiene hasta un metro de longitud, en donde los canales secundarios están totalmente cubiertos para que el momento que pasen las atomizadoras, llámese drones, llámese helicópteros, llámese aviones, trate de que la menor cantidad del químico vaya a las aguas, a contaminar las aguas de los drenajes, y por ende, al bombear, van a los ríos, y los ríos tienen mucha responsabilidad del manejo que nosotros le demos en la finca para los casos de problemas de salud. Eh, la siguiente, por favor. Tiene mucho que ver también al momento de hacer el presupuesto de las certificaciones y normas para exportar. Conozco fincas que tienen 5, 6, 4, 3 certificaciones y otras que no les interesa y no tienen ninguna, pero por lo menos deberíamos tener todos, para buenos procesos controlados, chequeados, las buenas prácticas agrícolas, que aparte de que el que tiene las buenas prácticas agrícolas tiene un adicional en los precios para las exportadoras. Las normas Global Gap, que ya todos la conocen, y tienen un gasto también, tanto del momento de recertificar al implementar todos los controles, las normas Rainforest, que tienen que ver con la sostenibilidad, sustentabilidad y amigable con el medio ambiente. En temas de gestión de fincas se dice la más difícil, sin embargo, también es la más segura para cumplir con los tres temas, ¿no? Que es la sostenibilidad, el término económico, la sustentabilidad y la amigable con el medio ambiente. Y así no tengamos que tener fotos de comedores en donde está la gente y la avioneta está pasando por encima, como también se exagera con ese tema, ¿no? Y hay mucha publicidad que quiere dañar. Protección de canales con Camacho, ya lo hablamos, otras normas europeas de mercados. Conozco exportadoras que tienen específico para mercados ciertas normas de producción. Para Norteamérica también está como un requisito súper importante, si no, no puedes entrar
el que se llama el FSMA, que la gente le dice el FISMA. Y si exportas a Walmart, Walmart tiene también sus normas para que pueda ser calificado. Una de las últimas certificaciones que se ha tratado es Meta, que tiene que ver con el comercio ético, salud, seguridad y medio ambiente, que es, en realidad no es una certificación, pero los mercados suben a las redes y ven si tus fincas o tu sistema de producción están cumpliendo con la norma y eso hace más, si se puede decir, amigable o más confiable tu negocio de producción de fruta. Ya están hablando del carbono neutro, que tiene que ver con emisiones a la atmósfera. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a empezar a ver ya en el tema productivo, que son las cajas hectárea año, versus corresponde a la fórmula de las unidades productivas. Ojo, unidades productivas, yo puedo tener en la plantación por conteo 1.700, 1.600 plantas, pero las unidades productivas son solamente aquellas que me van a dar un racimo comercial en la hectárea. El ratio que obtengo de eso y el ratuning que voy a obtener de eso, que es el número de racimos que yo puedo conseguir en un año, medido en un año, en una unidad de producción. Entonces, si nos damos un poquito de tiempo para analizar estas tres componentes de la producción, lamentablemente los tres están en las manos del señor selector. ¿Y por qué digo lamentablemente? Porque muchas veces no le damos la importancia que requiere los criterios que maneje este señor. Alguna vez escuché a un productor que decía, yo tengo 40 hectáreas que valen por lo menos $800,000 y los tengo en las manos de este señor. A veces se piensa que el administrador no es más importante en el proceso de producción que el selector. El administrador no está en el día a día del escogitamiento de las unidades, pero si el administrador logra poner en la cabeza de este señor selector los criterios claros, probablemente le vaya a doler haberlo puesto con no muy buen criterio, no va a tener un buen ratio, no va a tener un buen ratuning por el tema de la filosofía, del concepto. Alguna vez decía la gente de Agroban que habían puesto varias fincas a compararse sobre la mesa y que lo primero que hicieron fue ver si todos tenían el mismo criterio para la selección y cada uno tenía un criterio diferente. A través del benchmarking, término gringo, se dieron cuenta que era urgente poner una uniformidad en el criterio de este señor selector para que puedan ir comparándose. Entonces, si no tenemos uniformidad de criterios, es muy difícil hacer una comparación o tener el mismo método de producción o el mismo sistema. La siguiente. Entonces también tenemos a técnicos ahora como el doctor Ricardo Campos, como el doctor Prometeo Sánchez, hablando de que el dilema para optimizar la producción consiste en mantener la planta lo más cercano al óptimo metabólico y lo más alejado del estrés fisiológico. Esto es un tema facilito de leerlo, pero qué complicado aplicarlo ya en el día a día en nuestras fincas. Las fincas tienen muchas diferencias de la calidad del suelo, las fincas tienen muchas diferencias en la cantidad de agua que les llega, las fincas tienen muchos diferencias en los manejos. Entonces, yo siempre digo, hay que insistir en este tema, pero también hay que poner en práctica lo que se están refiriendo a ese momento. Entonces, el administrador pasa a ser, después de cumplir su horario de trabajo y cumplir con todas las funciones encomendadas a él, el detector de dónde es el origen que causa cualquiera de estos tipos de estrés
al cultivo o a la planta o como lo quieran llamar. La siguiente. Entonces, ¿qué es lo óptimo para hacer una nueva siembra? Una nueva área de siembra. ¿Dónde sembrar? Tiene que haber disponibilidad de fuentes de agua. Si nos paramos en la península, lloramos por el tema de agua. Si estamos en los ríos, tenemos exceso de agua. Y si estamos por el oro, probablemente también tenemos problemas por el tema de agua. La localización geográfica, las vías de acceso, las distancias al puerto y los datos meteorológicos óptimos serían los que están aquí en esta tabla, ¿verdad? La pluviometría, las horas luz, las horas de sol, o las horas efectivas de sol, y la temperatura fluctuando entre estos parámetros. La siguiente. Ahí está un poco para traer al tema estas curvas que fueron hechas hace varios años, en donde van hablándonos de las horas luz y donde está el mapa del Ecuador para poder tomar decisiones un poco más acertadas, ¿no? La siguiente. Esto tiene que ver con las alturas en donde puedo sembrar banano, pero resulta que también puedo hacerlo en la manada, puedo hacerlo en un poco más arriba, como puedo hacerlo al nivel del mar, en la península, como puedo hacerlo en los ríos. Eso no tiene mucha relevancia siempre y cuando estés bajo esos parámetros. Lo ideal, dice aquí, para los suelos serían los francos profundos. Sin embargo, cuando estamos en la finca no logramos una uniformidad. Alguna vez veía mapas de suelos con técnicos que hacían análisis y solo en Pueblo Viejo se logró ver una finca que se llama Magdalena, en donde no tenía un solo pedazo de diversidad de suelo, era todo verde. Ellos hacían la clasificación de suelos con la fórmula Bazar con B pequeña, en donde verde era el suelo de primera, como dicen los productores bananeros, el suelo que es cocolón, que es de primera, que es franco, pero que le faltan las condiciones apropiadas. Estoy hablando solo de calidad de suelo. Verde, el azul era ese mismo suelo, pero que no tenía completo la infraestructura, el riego y el drenaje. El amarillo lo clasificaban como áreas arenosas y el rojo, pues, lamentablemente, los suelos de cuarta categoría, que son los contenidos de arcilla. Hay unos más altos, hay otros más bajos. Así como les decía que que veía, me enseñaban el mejor plano de suelos ahí en Pueblo Viejo, en Magdalena, había a poquitos kilómetros más adelante los peores suelos con unos contenidos de arcilla salvajes, ya metiéndose un poco más para la zona esa que entiendo que ahora hay plantas de, plantas de palma africana, por las pistas estas famosas de donde están todas las compañías. El pH, ojalá podamos nosotros hacer de 5,5 a 7,5, que es la gran pelea de los asesores de nutrición y la gran pelea ahora de la gente que anda metida en el tema de microorganismos. Sin embargo, también me ha tocado ver fincas que recién comenzaron y hicieron arroz, por ejemplo, en otras épocas, y que estaban con 3,5 y 4,5 de pH. Entonces, ahí es bastante difícil fertilizar adecuadamente. Lo prioritario es cambiar el pH, ¿verdad? La disponibilidad de mano de obra, la disponibilidad de energía eléctrica, las vías de acceso, ojalá las tradas asfaltadas. Y hay 3 tipos de materiales de siembra. Yo digo siempre que eso hay que consultarlo con el bolsillo. Lógicamente que el más idóneo son las plantas meristemáticas y ahora ya tenemos la gente que anda en el negocio hasta puede hablar con autoridad respecto a las variedades, ¿no? Que si es enano, que si es William, o que si es del otro, o que si es del que está tolerando a la raza 4. Entonces va cambiando la película a medida de las necesidades, ¿no? Y luego hay mucha gente que tiene experiencia en hacer cebollines, incluso hay negocios de plantas de cebollines, y de cepa ni se diga, pues no. Entonces ahora todos los vemos como el cuco a las cepas porque puede ser que estemos moviendo dentro de la misma plantación enfermedades peligrosas. De hecho, cada vez que hay charlas se habla del tema del moco que llegó por la zona de Quevedo
unos productores plataneros que quisieron mejorar las condiciones, trajeron cepas de Colombia, de un plátano que era excelente, espectacular, pero no tomamos en cuenta los otros condiciones. Por culpa de las cepas trajimos el mojo y ahí ahora estamos. Hay gente que habla de decenas de miles de hectáreas ya contaminadas y hay mucha gente que quiere echarle la responsabilidad a Agrocalidad cuando no es exactamente eso cierto, sino que cada uno tiene que hacer la media culpa al momento de traer variedades nuevas o de hacer mejoramientos de este tipo, pues asumir la responsabilidad y punto. Entonces, esas son las condiciones para hacer fincas bien anticipadas a los problemas, ¿no? La siguiente. Estos son criterios. Miren, ahí están las poblaciones de aquel tiempo, en donde se hablaba, según la empacadora, cuánto puedo yo sembrar en el campo. Conozco de empacadoras en la actualidad que siembran hasta 5 hectáreas y no pasa nada, porque hay suficiente capacidad para empacar, suficiente capacidad de mano de obra para cosechar, y pues no se diga la cantidad o la capacidad de la planta para procesar. Hay muchas fincas que procesan hasta 5 contenedores diarios y no pasa nada. Se lo hace de la forma más normal. Siguiente. Eso es un poco lo que hemos recibido de instrucciones de los tipos de materiales de siembra, las semanas a la aparición, la franja de aparición, cuánto dura una franja de aparición y de acuerdo a la capacidad económica del negocio, poder hacerlo de esta manera. Las curvas de cebollines son más grandes y las de cepas ni se diga, pues no, y la desuniformidad que hay en el tema cepas y cebollines. Siguiente, por favor. Esto es una adaptación de los porcentajes que me podría dar una plantación de plantas meristemáticas. Expresado en porcentajes, ustedes ven en el eje izquierdo los porcentajes que va a dar cada semana. Conozco también, aquí está, tendría como arranque la semana 21, pero conozco muchos casos de muchas fincas que han logrado arrancar hasta desde la semana 18, la 19 o la 20 con las apariciones sin ningún problema, con un manejo adecuado del agua, de la fertilización y de las prácticas culturales sin problema. Entonces esto puede modificar de acuerdo a las características de las plantas y el manejo que yo tenga en el cultivo. La siguiente, por favor. Ahí está solo como ejemplo cómo se abre sustancialmente la curva de aparición de una plantación que yo haga de cepas. La siguiente. Entonces vamos a empezar ya, ahora sí, a entrar en materia. Siempre digo yo que, que la reingeniería de procesos está en función de dónde estoy parado, de los manejos de recursos, del personal y de todos los detalles que hemos venido hablando. Entonces, el presupuesto es una herramienta gerencial que expresa en forma numérica los planes y objetivos de la empresa. El proceso de administración en un negocio consiste en dos elementos básicos, la planeación y el control para que una empresa pueda alcanzar los diferentes objetivos. La gerencia debe planear muy al detalle las actividades y los eventos que la empresa debe lograr durante los periodos futuros. Luego, a una medida que se realizan las actividades, deberá existir un control de tal manera que los hechos reales se puedan comparar con lo planeado. Hace varios años conversaba yo muy orgulloso que estaba siendo parte de un proyecto meristemático, fue el primero del país, y le conversaba a uno de los técnicos más reconocidos de este país, y me decía él, a ver hijo, si tú puedes tener una plantación de lujo, pero si no mezclas lo técnico con lo económico, estamos fregados. Y nunca me olvido de ese consejo, ¿no? Plantaciones lindas y todo, pero si no las puedes pagar, no puedes salir adelante. Entonces, eso es a propósito del presupuesto.
La siguiente, por favor. Ok, entonces un presupuesto consta de dos tipos de cuentas, que son los costos variables y los costos fijos. Los costos fijos son básicamente los que me provocan el número de racimos que yo tengo disponibles. Entonces, el costo fijo es el costo de la cosecha, el costo del empaque y el costo del transporte. Esos tres rubros. Y si hablo de los costos variables, necesariamente tengo que hablar con relacionados a las labores que hago todas las semanas, tenga o no tenga procesos. Así, de manera fácil. Entonces, ¿quiénes son? El control de la población, el control de malezas, la fertilización, los loteros aéreos, la limpieza de matas, el deshoje, control de plagas y nemátodos, riego y drenaje, control de cigatoca, administración de finca, en donde se involucra todo lo que tiene que ver con manejo administrativo, utilería, compra de procesos, compra de comunicaciones, compra de sistemas, certificaciones, etcétera, etcétera, en la administración de banano. Luego hay un costo de mantenimiento en edificios y empacadoras que debería ser, pues, muy bien definido respecto respecto al mantenimiento de los edificios, las oficinas, etcétera, etcétera, y que los agrónomos tenemos casi que muy poca experiencia en ese tema, pues no hay que pintar los fierros del patio de racimos, que darle mantenimiento a las empacadoras, que cambiar las planchas, que cambiar los rodillos, o sea, es un tema súper diferente a lo que es el manejo del cultivo. Y al último estamos creando una cuenta que se llama las medidas de bioseguridad, que son las que ya nos llevan 3 años. Los que estamos metidos en este negocio, tuvimos 2 años de pandemia en donde nos impactó a los costos fijos y a los costos variables de una forma increíble, increíble. Entonces, ese rubro tiene que ser muy bien afinado. Gastábamos en personas con el COVID, gastábamos en tratamientos para el COVID, e incluso muchos tuvimos que lidiar en esa época con casos ya más graves, pues, ¿no? Que de hospitalizaciones y de incluso personas fallecidas. En esa cuenta tiene que ser muy afinado en el tema de bioseguridad, todo el costo que implica ahora el aislar las fincas, el manejo de los amonios, que ya han escuchado ustedes en todas las charlas, en los puentes de las fincas, los desinfectantes y todos estos temas de los amonios y los cloros y todas estas sustancias que nos ayudan a evitar la entrada y la propagación de los patógenos de moda que nos tienen durmiendo con un ojo abierto y otro ojo cerrado, ¿no? La siguiente, por favor. Este es un poco un ejemplo ya de lo que es el desglose de una de las cuentas, fíjense. El control de la población tiene que ver con la selección. Lógicamente, cada finca tiene que definir muy bien ese tema respecto al pago de la hectárea, respecto a la frecuencia con la que va a ser la labor y las tarifas, los rendimientos. Hay fincas que prefieren hacerlo a 4 semanas, otros que lo hacen. Conozco fincas que todas las semanas le dan una vuelta a la finca. Hay, hay muchos criterios, hay unos que dirán, bueno, pero es absurdo ese costo, bueno, pero está funcionando, la finca tiene buenas producciones. Hay otros que dicen, no, yo no hago la selección, lo hago a 6 semanas, lo hago a 8 semanas. Ya es cuestión de el bolsillo de cada finca y el criterio con el que maneja este tema tan delicado que es la selección. En todo caso, lo que trato de decir es que cada uno tiene que ir registrando dentro de esta cuenta lo que considere hacer y lo que no considere, pues no lo hace. Ahí está un costo también
respecto al balizamiento de fincas para ir recuperando los espacios vacíos. Hay personas que hacen, perdón, fincas que hacen condón, que hacen calostro, que hacen otras labores, también tienen que ser consideradas, asimismo, avances, periodos, costos, tarifas, rendimientos. Hay otras personas que prefieren poner condón, que no está en este caso, pero debería ser esta la cuenta en la que debería ir, y la provisión para cada periodo y los costos que generan eso, ¿no? Lógicamente los beneficios sociales, los aportes patronales, los fondos de reserva, etcétera, que ese ya es un tema netamente se lo damos a los contadores. La siguiente, por favor. Lo mismo, esto es revisando los periodos, las labores, la siguiente. Ahí está los periodos, así mismo siguen. Aquí está del 6, 7, 8, 9. Considérese en las partes, en la cuarta hilera van a ver ustedes una producción que tengo estimada, que tiene que ser, ojalá, si lo ves desde el punto de vista financiero, cumplido, pero al milímetro, lamentablemente, sabemos que en la práctica eso es difícil, por eso que se llama presupuesto. Pero este número de cajas es la guía que me va a servir para manejarme con el financiero respecto a los plazos para pedir en los productos, a los pagos, si giro cheques, si no giro cheques, o si tengo que pedir más plazos. La siguiente. Ya ese es el análisis de los 13 periodos, el total de los 13 periodos, y más o menos el costo por hectárea al final de las columnas de lo que me va a costar cada labor. Como les repito, cada criterio de cada técnico tiene que poner sus mejores conocimientos y sus mejores prácticas para saber qué voy a encasillar dentro del control de la población. El otro tema que debemos tener muy en cuenta es que cada cuenta de estas, como el control de la población, control de malezas, etcétera, tiene 3 rubros que son súper importantes, que es el costo de la mano de obra, el costo de los materiales incurridos y el costo de los servicios. En el caso de OPA, ¿qué sería de ir clasificando en servicios? Por ejemplo, hay fincas que no hacen los conteos de población para ir direccionando los controles, sino que los contratan. A ver, yo contrato a este señor para que me haga los conteos de población, tengo mi factura, entonces es un servicio porque no es una persona de la hacienda. Materiales son todos los instrumentos que yo compro para que sea posible esa labor. Entonces, lo primero que se me viene a la mente son los palines, las barras para hacer trasplantes, los cabos, las balizas, las cañas, etcétera, etcétera. Y en la mano de obra voy poniendo todas las personas que tengo en la hacienda que tienen que ver con la labor del control de la población en este caso. La siguiente. Esto es una forma de comparar varias fincas con distintas productividades. Allí pueden ver ustedes el hectareaje, el presupuesto hecho por el año, 2.700, 3.300, 3.400 es la otra. Y luego ahí está ya la clasificación de las cuentas y cuánto me impacta en porcentualidad dentro de cada finca. Por ejemplo, la mano de obra. Mira, es el 93.78% al final de la columna de el control de la población. Los materiales son el menos del 1% y los servicios aproximadamente el 5%. Sin embargo, está de color amarillo al final de las columnas el porcentaje de la labor del control de la población dentro de todo el proceso de producción. Abajo está el control de malezas, para graficarlo, 1.3, 1.6, 1.6, porcentualidad dentro de las cuentas, y la fertilización es una de las cuentas más altas, fíjate, 16, 14 y 14. Siempre estos
costos van a estar en función de lo que me permita el presupuesto, de lo que me permita el área financiera, para que yo pueda proceder a descontar o a bajar en la inversión, o a subirlo, o a mejorarlo, o a hacerlo más eficiente. Lo inteligente es que se hagan 3 veces al año muestreos de fertilización para ver cómo están mis parámetros. Esta semana preguntaba a algún amigo de los chats famosos de Banano, decía que qué pasa con el potasio, que lo tiene alto en el suelo y lo tiene bajo en la hoja. Entonces sería muy fácil decirle, oye, mira si son las bombas que no están subiendo el agua hasta el piso de arriba, que es el principio básico de la subida de los vasos libero-leñosos a la hoja para que se produzca el laboratorio y la fotosíntesis y luego sean repartidos otra vez los nutrientes. Pero es tan complejo el tema que no se puede hablar así de fácil. Puede haber ahí conflicto entre aniones, con potasio. Puede ser que el tipo de suela sea arcilloso y el potasio es fijado por la micelia coloidal. O sea, podría hablarse muchas cosas. Pero lo que se dice es que siempre y cuando tengas una buena salud radical, un buen riego, deberían andar los parámetros normales. Entonces se hace precisamente la medición con la hoja, con el análisis de hoja y suelos para ver cómo están mis parámetros dentro de la finca. Eh, otro, otro parámetro que me ayuda mucho a ir regulando estas cosas es el historial de peso que tengo de la finca. Sin embargo, ese parámetro como que no me dice mucho, solo me dice si bajó o subió. Pero si empiezo a utilizar parámetros como kilos por mano, como que tengo una relación mejor. Hay técnicos que le llaman a eso la densidad del racimo o del peso. Pero lo óptimo sería que esa relación kilos por mano esté arriba de 4,50 sobre 5 kilos por mano. Sería lo ideal. Entonces, si tienes un racimo de 10 manos, estás en 45 kilos, o estás en 35 kilos, o estás en 30 kilos, va a tener que hacer un análisis muy frío respecto al tema nutricional, al suelo, a la humedad y todo lo que tiene que ver con la conducción hasta la hoja para que se produzcan los respectivos procesos fisiológicos y tengan que ver con la nutrición. Hay otros que dicen, no, yo le pongo arriba aminoácidos y eso va a hacer que la planta trabaje menos. Los aminoácidos tienen una característica bien bonita que tienen las 3B, que son buenos, bonitos y baratos. Y por ahí va la cosa, ¿no? Y cuando ya tenemos un asesor, tenemos que ir cuestionando al asesor, oye, mira, ¿cómo está esto? ¿Qué problema tenemos? ¿Vamos a trinchar? ¿No vamos a trinchar? ¿Hace falta? ¿No hace falta? Hay personas también que he escuchado que dicen que el mejor enraizador del mundo se llama la trinchada. Yo les digo, sí, pero si hacen un complemento de unos buenos productos de drench, probablemente vayamos mejorando. Entonces, todo esto tiene que ver con que los conceptos que habíamos visto antes hay que aplicarlos a estos números y a estas letras frías. Y en la medida que tengamos una mejor comunicación y la gente que tiene mejor experiencia con manejo de productos, con producciones, con sistemas de producción, no es lo mismo, siempre digo yo, si no me permite la plata, hacer el control de pesos con la balanza de carne, que la hemos hecho desde hace 1000 años, o puede haber un productor o una empresa que sí puede contratar un buen sistema, como nos venden varias proveedores, y tener un detalle mucho más ágil y mucho más técnico, ¿no? En todo caso, al final del día, si los patrones de muestreo están buenos, me van a servir si estoy en la finca más pobre o en la finca de mejores recursos. Y si la experiencia de mucha gente se junta de buena voluntad, podríamos, creo, ir sacando mejores patrones de manejo que van a hacer que estos presupuestos sean más eficientes o de mejor calidad. La siguiente, por favor. Ahí están los detalles de las otras labores.
hay unos productores que dicen yo prefiero que mis loteros enfunden, protejan, deshojen, desvíen hijo, apuntalen y me destallen en 5 hectáreas y le cuadro la semana. Hay otros que dicen, no, yo prefiero trabajar con 10 hectáreas porque la finca tiene otras curvas de aparición. Hay otros que dicen, no, yo le doy 8, 10 o 12 o lo que sea. Pero, insisto, lo importante no es cómo lo hace cada uno, sino tratar de medir cuál es el que me da más eficiencia. En el tema limpieza de matas, conozco muchas fincas que dicen, no, yo no limpio matas porque pienso que allí se entretienen las plagas y no controlo maleza, solamente lo corto para que las plagas y los insectos y todo lo demás se queden abajo entretenidos, como en un parque de diversiones y no me molesten en el racimo. Y de hecho, y lo he comprobado y he visitado fincas en donde no limpian matas y no controlan malezas ni usan químicos que tienen unos altísimos niveles de producción. Eh, ¿Qué más podríamos hablar de ese tema de la limpieza de matas? Creo también que es muy difícil si estás en una época de transición en donde ya no puedes usar más los corbatines y vas a tener que dejar de gasear el racimo y estabas en esa zona de confort. Creo que la limpieza de matas sí va a ser un factor determinante en el tema, ¿no? El desoje no tiene mucho que hablar. En todo caso, sí conozco de programas que se llama Salvemos Hojas, que creo todos lo deben conocer, que es tratar de manejar el tema número de hojas a la aparición y número de hojas a la cosecha. Y ahí en ese fragmento de la curva tiene mucho que ver el deshojador, el enfundador también, a veces por gusto nos bota hojas, pero el momento que empezamos a hacer conciencia internamente a cada uno de estos operarios, van a ver cómo las cosas van a ir mejorando respecto al peso y al número de hojas que tengo a la cosecha. Siguiente. Control de plagas depende de dónde nos ubiquemos. Como les dije hace un momento, hay modelos y modelos que podemos irlos copiando, hacerle benchmarking, como dicen los técnicos de la reingeniería, a ver qué pasa con esta finca que está usando. Les voy a poner 2 ejemplos solo como ilustración, que ya tiene un patrón para el manejo de cochinilla y de trips sin corbatines y que está empezando a trabajar con microorganismos y usa microorganismos en el racimo, en las plantas, en el manejo de los protectores y dice yo no tengo ningún problema y ya tiene muchos años. En este tema creo que la doctora de la próxima charla sobre microorganismos les va a poder brindar mejores detalles. Me acabo de enterar que hay una finca en la zona Guayas, ella también ya les va a comentar, en donde no usan más nematicida y ellos han estudiado que el nematodo se aloja en la raíz y que las posturas, muchas de ellas las hace también en el interior de la raíz y que la estrategia con los microorganismos ya están haciendo las fincas es aplicar un microorganismo que afloja una toxina que va haciendo salir al nematodo del interior de la raíz. Entonces, tienen ese microorganismo para que afloje la toxina, el siguiente microorganismo actúa solo sobre huevos y el siguiente microorganismo va a trabajar sobre los adultos. Entonces, esas son cuestiones nuevas que no los conocemos, por lo menos los viejos que hemos estado en el banano y muchos jóvenes tampoco, pero sí es importante llevarlo a la mesa de discusión porque es lo que vamos a empezar a ver dentro de muy poco. El tema del riego y drenaje es muy interesante, el detalle. Conozco fincas que han manejado unos sistemas increíbles de riego, pero el señor selector se ha encargado de ir moviendo las plantas cerca al riser o al aspersor, y resulta que gracias a ese señor que tiene unas plantas gigantes, tiene a 15 plantas al frente obstruidas por esa unidad y el sistema es increíble, es muy eficiente, pero sin embargo ese detalle nos está molestando.
Conozco sistemas de riego en donde el riser no está como tiene que estar bien direccionado, sino que está inclinado para un lado, inclinado para el otro lado. Entonces comienza a regar es para la atmósfera y esa parte del suelo. Y son detalles que tienen que ir siendo revisados por la gente que entra al control de, del riego, ¿no? Las presiones, si tienes un buen control de presiones desde la máquina, desde el motor, las revoluciones adecuadas, probablemente las presiones que llegan a los linderos sí me van a permitir todavía una buena cobertura y van a dejar de existir los triángulos secos, o si mi motor está ya apaleadito, me decían que era de 220 caballos, pero resulta que se le murieron 10 caballos, entonces ya no va a tener la misma capacidad. El control de la cigatoca es también, yo a veces emito conceptos que crean conflictos, como de que hace años nosotros trabajamos la cigatoca con calendarizados. Entonces ya eso en esta época tiene que dejar de ser visto de esa manera. Si empiezas a revisar todos los parámetros y te dedicas a nutrir un poco más a la planta, ella va a poder resistir un poco más la cigatoca. Si empiezas a ver bien las emisiones foliares y entenderlas, vas a ver que ya no hay el susto este que no, cada 8 semanas, porque si no, la hoja se me escapa del control. O sea, son criterios que tenemos que empezar a tenerlos. Ojalá Marcelo nos ayude con alguien con buena experiencia en el control de la cigatoca, ya que nos empiece a hablar de estas nuevas cuestiones, ¿no? Siguiente, por favor. Los administrativos, mantenimiento de edificios, ahí están la porcentualidad de cada una. Fíjense el administrativo cómo impacta en el presupuesto al final del día, alrededor del 10%. Mantenimiento de edificios, esos son temas de ingenieros civiles y de gente encargada de esos. Cosecha fija, le llamamos a los encargados de hacer los mantenimientos del cable. La finca debería poner una persona antes del corte para que se recorra todos los cables con un bolsito con vinchas, pernos, jotas, las que llamamos los ganchos, para que por lo menos el siguiente día del proceso no tengamos novedades dentro del cable. Entonces, por eso es que está separado. Siguiente. Empaque fijo es lo mismo, son personas que se dedican, por ejemplo, a hacer la limpieza, a dar mantenimiento de las empacadoras. El siguiente dejado ahí abierto también el tema del trinchado. Hay fincas que acostumbran a dar un ciclo antes de entrar al invierno y otros saliendo del invierno porque quedan muy afectadas las fincas. Abajo está un ejemplo del costo fijo, cuánto podría llegar a costar una finca que tenga producciones altas. Sin embargo, no quiero dejar pasar el tema de que el administrador es el que tiene, o el gerente de finca que se llama, es el que tiene el Pac-Man en la mano y tiene que tener los controles para ir regulando todo esto, ¿verdad? Entonces de pronto le dice, no, yo quiero bajarle al trinchado, quiero bajar la fertilización, quiero bajarle a este otro rubro. Como no tengo plata, voy a empezar a selectar ya no a 4 semanas, como sería lo óptimo, sino que me voy a abrir a 8 semanas. El control de malezas ya no lo voy a hacer a 4 semanas o a 6 semanas, sino que me voy a abrir en... Conozco fincas que en el verano se abren hasta 10 semanas sin problemas, pero ya ese es el manejo interno de cada finca para que pueda soportar esto. Me olvidaba de nombrar de que, por ejemplo, en una cigatoca, a pesar de las condiciones que hayan, ya sabemos todos los que trabajan en cigatoca que en la semana 5 es donde aparece la curva más alta de la infección. Sin embargo, yo siempre digo que esa curva puede estar más alta o más baja dependiendo de lo que yo haya hecho o haya podido hacer, que es el término más adecuado, en octubre, noviembre y diciembre. Que vamos a tener mancha de maduración en el invierno, ok, corrige octubre, noviembre y diciembre con el elemento calcio, vía foliar, vía suelo, ya eso es cuestión de cada uno.
Si tienes un buen control de la cigatoca y tienes la estría alrededor de 10, 11 o 12, probablemente vayas a tener un invierno fresco y no vas a tener una infección tan alta de cigatoca, sino que te vas a limitar a ver cómo está la emisión foliar y a ir asistiendo a la planta cada vez que ella lo requiera. Pero de eso depende el total del costo fijo, de la calibración que le haga cada administrador o cada gerente a las cuentas que hemos revisado. Lógicamente que hasta el riego puede ser afectado a un momento determinado. Si empezaste a tiempo, la mayoría o el mayor porcentaje de fincas que he conocido siempre tienen dificultades el momento que se suspenden las lluvias de iniciar rápido el riego, porque no hicieron las reparaciones a tiempo, porque recavaron canales y las máquinas dejaron dañadas las líneas. Entonces, comienza el corre-corre, pero al final del día te das cuenta, chuta, teniendo el sistema de riego muy bueno, no tomé la previsión para poder regar a tiempo. Y eso sí cuesta y paga la factura después en la producción. Siguiente. Hola, don Marcos. Ahí he dejado en blanco el tema de las medidas de bioseguridad, porque cada hacienda lo va a hacer en función del riesgo, de la gravedad. Entiendo que en las fincas de Quevedo, que están muy afectadas por el moco, ya ustedes escucharon una charla hace unos días, están utilizando ingentes cantidades de recursos y están ingeniándoselas, como nos decía el doctor Sotomayor hace unos días, para ir poniendo hasta en las herramientas equipos de que puedan desinfectar cada vez que estoy operando en el campo. Antes nos parecía inimaginable que el podón con el que se van botando las hojas tenga que estar desinfectado cada vez que lo uso y que el deshojador tenga que andar con una bombita en la espalda para, para poder ir atomizando. Entonces, incluso cuando empezamos a ver eso, empezamos a entender la gravedad del tema, ¿no? Entonces, las medidas de seguridad tienen que ver con los rodiluvios, que son a las entradas de las haciendas, los sistemas de desinfección, los tipos de desinfección para la operación interna en el día a día, la desinfección de herramientas, y hay demasiados rubros que tenemos que entrar a considerar. Y si no nos interesa, solamente conversemos con las personas que ya están afectadas con el moco. Les repito, no me atrevo a afirmar una cantidad de hectáreas porque eso crea polémica, pero ya están algunas decenas de miles contaminadas con este tema. Generalmente decimos, no, eso no es mi problema porque es en la parte alta de la provincia de Los Ríos, entonces no me afecta. Sin embargo, cuando vemos que el agua que usamos en la península viene exactamente desde allá arriba del Cotopaxi, pasa por La Maná, pasa por Valencia, pasa por Quevedo, pasa por todas las zonas hasta que bombeamos aquí en el Daule y subimos el agua, alzamos el agua para que se vaya a la península, empezamos a hacer el mea culpa y a ver la conciencia de lo que se nos puede venir, ¿no? Escucho también en muchos foros que dicen, no, el Fusarium no está, no hay problema todavía, sin embargo, seguimos sin desinfectar herramientas, sin controlar las entradas de la finca, sin analizar las herramientas, desinfectarlas, perdón. Pero creo que eso que está en blanco aquí de las medidas de bioseguridad podría ser motivo de solamente de una charla de un día para poder tratarlo, ¿no? Está la cosecha, está el empaque, la siguiente, valores referenciales, ¿no? Transporte de cajas, y como les decía, ahí hay un ejemplo de cómo si la finca tiene unas producciones altas, los costos de producción de la caja podrían reducirse. Sin embargo, la inversión
Como ustedes ven, el costo hectárea año es muy alto, muy alto. Entonces tienen que ver esas consideraciones y ajustar los costos de producción versus lo que contrato, y si no contrato y me meto a la historia del spot, que a propósito los últimos años han sido muy de éxito, pero no puede ser repetido tantos años, pienso yo. Y ahí los exportadores tendrán la palabra algún día. La siguiente. Este es un resumen. Hay también fincas con bajas producciones, aquí como en el ejemplo. Este es un ejemplo de una finca de 140 hectáreas, produciendo 2.700, 2.200, 2.000, 1.800, 2.600 cajas. Y si yo logro tener bajo control mis costos, probablemente logre mantenerme vivo a pesar de las bajas producciones. Yo siempre, cuando puedo conversar con otros colegas respecto al tema de que si tienes bajo control el costo de producción, si eres capaz de mantener un negocio vivo, le llamo yo, a pesar de las producciones bajas que estamos acostumbrados, que no estamos acostumbrados a verlas en el medio de los ríos. Sin embargo, sí es posible tener un margen de utilidad que te permite seguir pagando las deudas y más que nada ir haciendo propuestas si tuviste deudas atrasadas. La siguiente. Este es solo para poner un ejemplo de si soy un fito y me siento frente a lo que voy a programar para este año. Tengo unas normas FRA que a lo mejor estas no están actualizadas solo como ejemplo, pero aquí abajo he hecho un ejemplo de qué es lo que puedo programar y luego hago el programa para el año de atomizaciones para control de sigatoca. Entonces, el tema FRAC tiene mucha influencia, mucho peso sobre mi programa de control. La siguiente. Este es otro tipo, otro ejemplo. Lo que me dice el FRAC y lo que yo puedo usar, y voy teniendo saldos a la derecha que en un momento determinado puedo cambiar mi programa para mejorar el control, o si las condiciones ambientales cambian, me permiten ir bajando esto. Alguna vez hablaba yo sobre la polémica de usar el Mancozeb en la mitad de la dosificación acompañado de 1 litro de aminoácidos y casi que me vuelan del planeta. Sin embargo, les dije, vayan a verlo en las redes. En el 2019 lo hicieron en México. Luego hemos ido replicando en el Ecuador y hay varias fincas que pueden contar el éxito que han tenido, así como hay muchas fincas que pueden decir hoy que lo hicieron mal, subdosificaron al aminoácido y, y se quemaron. Así de fácil, vamos. Siguiente. Esos son equivalentes de productos de los mercados. Hay 1000 nombres, pero al final del día lo que me interesa es el ingrediente activo. Siguiente. Este es un ejemplo de lo que es la responsabilidad social. Esta foto la bajé del chat nuestro para solamente darle la importancia que tiene a la protección del medio ambiente. Ojalá las dos márgenes del canal hubieran sido con Camacho, porque aquí hay una mezcla de varias especies, ¿no? Pero lo recomendable creo que es utilizar la que tengas nativa de la zona. La siguiente. Ese es ya un resumen de la proporcionalidad de la mano de obra a los materiales y servicios. Por favor, pasar dos más para ya no cansarlos y ver al final de cuánto es la proporcionalidad. Perdón, el anterior. Bien, ahí está cuánto debo más o menos gastar en mano de obra, en materiales y en servicios. Esa es la proporcionalidad de mi presupuesto. 47% de la mano de obra, el 32% en materiales, ahí están fungicidas, fundas, plásticos, etcétera, 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 herbicidas, bombas, camisetas para los trabajadores, palines, flexómetros, o sea, está todo, 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 todo. Y al final está el 21% de los servicios, que solo para ilustrarlo debería ser lo que gastamos en
en las atomizaciones o el costo de la operación del avión. Muchas fincas damos alimentos a los trabajadores y tiene que ser bien especificado ese gasto por cuenta. Ahí sí necesito saber cuánto estoy gastando de comida en repoblación, fertilización, maleza, etcétera, para poder hacer una buena clasificación. Ya, y al final también debo poner lo que gasto en mover a estos señores que van a trabajar a la hacienda, que son los buses. Todo eso tiene que ver con servicios. Si por A o B tuve que hacer un gasto extra en una clínica porque el caso se complicó, que si un accidente, una vaina mayor, también tiene que ir ahí a servicios porque no pudo cubrirlo el IES o porque no tenía la capacidad para hacerlo, pero yo como un productor comprometido, pues simplemente le doy la ayuda a esta persona. Siguiente. Ahí está, solo para graficar un ejemplo de una finca de alta producción, cómo está distribuido el control de la población, por ejemplo, que al final del año me cuesta $324 por hectárea, cómo es la distribución entre mano de obra, materiales y servicios, ¿no? Solo para graficarlo. La siguiente. Entonces ahí van a ver ustedes todas las cuentas, cómo van desglosándose, ¿no? Si ven, si ven loteros, van a ver cómo la mano de obra es tan alta que es casi el doble de los materiales contra los servicios, que es muy pequeño, ¿no? Si estás en fertilización, probablemente los insumos van a ser el 70%, la mano de obra un 30%, pero hay otros que prefieren aplicar el fertilizante con el riego, primero por no poner en riesgo el material, segundo por hacerlo más eficiente, pero hay personas también que dicen, no, yo el fertilizante no lo aplico ni loco. Entonces es cuestión de criterios. Y le digo, ¿cómo así no lo quieres aplicar el fertirriego? Dice, ¿por qué no? Pues porque esto, mira, yo solamente te voy a hacer una pregunta. ¿Tienes en todo el área de tu finca los mismos aspersores? ¿Tienes bien repartidos tus módulos? Máximo 60, 70 aspersores por llave. ¿Manejas las presiones adecuadas? ¿Tienes cero fugas? Estás listo para hacer fertirriego, pero si no, ni pensarlo. Entonces, criterios, conceptos que, como les digo, no soy el dueño de la verdad, pero estoy poniendo ejemplos que tendrán que ser discutidos después. El otro dice, no, yo tengo una finca muy vieja y está todavía instalado Gran Cañón, me sirve para el riego, pero no creo que pueda tener un buen desempeño para el tema de la fertilización, por la deriva o por lo que sea, por lo que no hay cobertura, no hay traslape. Ok, entonces, la siguiente. Control de plagas, lo mismo, o sea, no son todas las zonas iguales. Ahora que les va a hablar la doctora sobre Sigatoca y las plagas, van a entender cómo ellos, que es lo que a mí me parece interesante, están identificando cada plaga según la zona, si es Guaya, Los Ríos, El Oro, si es en Balao, si es en Machala, si es en Quevedo, si es en La Maná, para después ver alrededor de 470, 480 microorganismos que tienen aislados, cuál es el específico de esa plaga o de la cigatoca. Imagínense que pareciera ridículo, pero se tomaron el tiempo y los recursos para hacer una reidentificación del patógeno de la cigatoca en las distintas zonas, para ver, estar seguro de que no es el mismo. En todo caso, la respuesta la va a tener la doctora la siguiente clase. La siguiente, por favor. Ahí está lo que es la administración, la mano de obra, los materiales, los más caros y los servicios. Como verán, es el segundo rubro. Edificios, eso es mantenimiento, pintura, reparaciones, cosecha fijo. Siguiente. Producción, está viendo empaque fijo y trinchado. Hay productores que dirán, yo no me interesa el trinchado, no le veo ningún efecto, no le veo ninguna necesidad. O él dirá, yo no aplico enraizadores, pero pongo trinche, el Hércules, y me parece espectacular. Siguiente. Bioseguridad, ahí está un rubro en blanco.
que va a ser ajustado según la finca. Cosecha, empaque, transporte, ahí se maneja un parámetro de 0,40, 0,70 empaque y 0,36 cajas. Entiendo que hemos sido todos impactados, por lo que ahora las cajas van a poshoras y ha tenido un incremento ligero, ¿no? Ese costo hectárea año, habrá muchos que dicen, este está loco, $14,000 por hectárea, yo ni loco voy a gastar eso. Sin embargo, en la alta producción de 3.300 cajas, sí me reduce el costo aplicando prácticamente todos los recursos, pero ya les digo, repito, el técnico tiene que ir haciendo cada periodo, ver si la inversión que ha hecho en fertilización es la adecuada. Puede decir, oye, ya, puta, bajémosle al nitrógeno, bajémosle al potasio, porque los parámetros en la empacadora me dicen que estamos bien y vamos a bajar un poco el costo de la hectárea sin que me afecte la producción. Siguiente. Solo me toca agradecerles por su tiempo. Ha estado un poco larga la charla, pero creo que era necesario manejar todos los detalles y los que se puedan escapar, pues está perfecto y como les digo, no es perfectible. Podemos juntarnos las veces que quieran para ir afinando esto eh, en cada cuenta, en cada rubro. Y ustedes pueden decir, yo no quiero entrar en tanto detalle, yo simplemente no controlo malezas, o no voy a hacer tantos ciclos por año, voy a hacer solo 4 o 5. Alguna vez escuché a un productor en Machala que me decía que él no aplica herbicidas, solamente que les da un bono a la cosecha para que vayan regando las hojas. Con la cobertura de la plantación más la cobertura de las hojas, él lograba un interesante control de malezas, aparte de no usar herbicidas. Muchos técnicos hablan también de que no usan glifosato porque afecta a al crecimiento de las secuencias. O sea, hay criterios muchísimos y todos tienen que ser vistos de la mejor manera y medidos desde el mejor ángulo, digo yo siempre, ¿no? Si se juntan muchos técnicos, van a ver muchas cosas bien apropiadas que podríamos en un momento determinado empezar a crear patrones de manejo que nos van a ayudar mucho, como lo ha hecho Agroban. Los sistemas, como digo yo, no tienes que tener el sistema más sofisticado. Si tienes una finca pequeña, lo puedes hacer con un simple cuaderno a mano. No te dan los recursos. Una hoja electrónica, una tabla dinámica o sistemas contables completos. Alguna vez estuve en Centroamérica y conocí el sistema GD Edwards de Dole que utiliza en todas sus empresas y la inversión fue una cosa monstruosa porque él podía hacerlo. Pero al final del día esto tiene que ver con el costo basado en actividades. Es decir, si yo logro separar mi nómina por actividades, logro separar mis materiales por actividades y logro separar mis servicios por actividades, ya les digo, no tiene ningún problema si lo haces con una hoja de Excel o lo haces con un cuaderno. Insisto, puede ser el sistema más bacán, por decirlo vulgarmente, del, del, del en términos de sistemas, el mejor, el más caro, pero al final del día lo que te interesa es que puedas medirte para que puedas tomar las decisiones más correctas. ¿Qué podría pasar? Que mandé a comprar en una factura los palines, un saco de fertilizante y mandé a comprar un litro de herbicida. Entonces, lo interesante es que las personas que estén involucradas con nosotros puedan hacer la diferenciación en esa factura. Son los gajes del oficio, van a ir habiendo problemas, pero a medida que lo vas implementando, se van haciendo mejores. Alguna vez alguien en una charla de costo me decía,
Oye, la guarandalla del inspector también tiene su espacio y tiene que estar puesto en empaque, pero tienes que hacer tú una evaluación. Vamos a suponer que le das en la guarandalla tanto por semana, tanto por día, cuántos días procesas en la semana y revísalo al año cuánto te cuesta eso. A lo mejor que tener un auditor bien pagado no te va a dar pretexto el inspector para que te salgan defectos, y si tú tienes una buena calidad y tienes un buen sistema de pesado, a lo mejor que ya no necesites entregar guarandaña. Entonces, resulta, resulta chistoso el tema, pero a lo mejor más tenga que invertir plata en las medidas de bioseguridad que estarle dando al señor de este, pues no mandando al puerto o lo que sea, pero Hola, insisto, conversemos lo que más podamos para poder sacar las mejores hola. conclusiones. Hola, Ingrid, Marcelo. sí, disculpe que le interrumpa, está perfectísimo. La- Oprima el botón ahí de la camarita. Si lo quieren contratar de consultor o si lo quieren secuestrar, ya por lo menos sepan a quién van a secuestrar. Excelente, ingeniero. Ahí lo están felicitando algunos colegas, algunos amigos en el chat sobre la presentación muy buena, espectacular, o sea, bien detallada, bien profesional, bien ilustrada. Espero haber cubierto las expectativas, y si no, cualquier cosa ahí tienen Sí, mi aprovechando el teléfono. tiempo porque somos bastante justos en la responsabilidad del tiempo y el horario, porque es pesado a esta hora, ¿no? Todos ya queremos Sí, descansar, claro. pero obviamente podríamos hacer una segunda parte. Hay preguntas, vamos a darle el paso a alguien rápidamente que pregunte, levantaron la manito por allí. Si alguien la levantó, puede abrir la cámara y preguntar, si no, vamos a leer rápidamente una que dice de Francisco Ugarte, medidas de bioseguridad deberían ser consideradas un costo fijo. ¿Qué opina usted sobre eso? Definitivamente sí. Y tiene que ser, por eso cuando les enseñé las cuentas del presupuesto, tenía la cuenta número 15 que dice medidas de bioseguridad. Lógicamente que la inversión va a estar en función de lo que pueda mi bolsillo. Sin embargo, cada técnico tiene que darle prioridad a lo urgente. Por ejemplo, en una finca me decían que lo urgente era, al salir de la empacadora se abren varias líneas del cable vía, pero si yo logro controlar entrada y salida de esos accesos, ya tengo ganada bastante la pelea respecto a eso. El segundo paso sería tener un buen medidor de la concentración del amonio, porque esa es una de las fallas más grandes que hablan los expertos, como el ingeniero Muentes, como el ingeniero Bustamante, como el ingeniero Sotomayor, que, que dominan mucho el tema. Pues no, yo solamente estoy haciendo una referencia para poder relevar la importancia de las medidas de bioseguridad. Gracias, Inge. Hay otra pregunta o alguien quiere, el ingeniero Javier Enríquez quiere hacer una consulta. No, no sé si todavía esté ahí conectado. Bueno, seguimos. Si está conectado, por favor me indica para hacerlo presentar. El ingeniero, excelente charla, Jorge, de parte de Retexos. Aristides Rosales, excelente presentación, don Jorge. Gabriela Castillo dice, no me acuerdo mucho sobre el tema de presupuestos, pero muy bien explicado. Hay una pregunta del ingeniero Guido Cuonqui. Una consulta, ¿qué porcentajes de las fincas llevan ese nivel de detalle en el registro de cada una de las actividades? Yo pienso que hoy es una prioridad urgente para poder manejar de la mejor manera el negocio. Como dije, el ingeniero Conquí nos está ayudando excelentemente con la información que nos está dando respecto al clima, que es el que me va a servir para la cigatoca, para la fertilización, o sea, casi las cuentas en banano, ¿no? Entonces, yo creo que sí tiene que ser una prioridad. Hace años decíamos cómo estaba el negocio bananero, era en función del saldo que quedaba en el bolsillo, y cuando estaba muy bien el negocio y los precios altos, los dealers de Machala de la Ford se acababan al siguiente día, y los dealers de Guayaquil de la Ford se acababan, porque todos buscábamos ir a comprar el carro, pero no nos dedicábamos a ver en realidad cuál es en donde tenemos que cuidar a la gallina de los huevos de oro, que es la finca.
Entonces, es cuestión de la óptica y de la prioridad, a qué le quieras dar, ¿no? Sin embargo, los ajustes van a ser en función de la medida que vayas dando. Entonces, como decía, es posible en todos los escenarios. Si lo haces solo con el cuaderno, si lo haces con la tabla dinámica, si lo haces con un sistema contable ya mucho más caro, que debería ser lo ideal. Pero resulta que tus condiciones no te permiten, es posible hacerlo también así. Algo me decía preguntaba el ingeniero Enríquez. Javier. No se te escucha nada, Marcelo. No se... Sí, ahí. Decía que Javier Enríquez no se ha conectado todavía. No sé si tenga la pregunta, la puede hacer. Héctor Emiliano Enríquez dice: presentación, ingeniero. Fernando Cuenca: gracias, ingeniero, excelente acotación, importante para una óptima rentabilidad en los sistemas de producción. Gabriela Castillo dice: si es posible hacerlo en Excel, estoy pensando en una biofábrica, ¿qué me aconseja? Sí, de hecho yo lo he logrado. Hace años lo hacía con un cuaderno solamente, hasta que conocí, ya les digo, tuve la suerte de viajar a las fincas, nos dieron las facilidades de Dole en Centroamérica. Allá el administrador es un incaísta, perdón, un zamorano con una incaísta de administración, y él se dedica a cumplir los parámetros que le da la empresa. Luego tienen cada fin de periodo un control presupuestario, que eso es lo importante. Ahí, en eso que está basado el control y el ajuste. Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de ver un periodo que el gerente había sacado más barato el de la fertilización, y el contralor le decía: oye, pero es que a mí no me hace ningún chiste que gastes menos en el rubro, porque puede ser que me estés afectando la producción. O, entonces decía: no, es que no hubo la gente, que no, que sí, que, o sea, solo por graficarlo, ¿no? Pero por ahí va la cosa. Ahí hay otra pregunta. Sí. Saludos, ingeniero. Muchas gracias por su charla. Santiago Sánchez. Luis Escobar Cuello pregunta: felicita por la charla y le pregunta: ¿dónde está la parte de imprevistos que más o menos estaría representada por el 5 al 10% del presupuesto? No sé quién inventó ese número. Sí se lo hacen presupuestos, pero lo que les digo acá es que los imprevistos tienen que ser vistos en cada cuenta. Les voy a poner un ejemplo. Tengo un presupuesto para controlar cigatoca, supongamos de 1.100. Tiene que ser visto como un imprevisto también el momento que las condiciones ambientales mejoran. O sea, ¿qué es lo que voy a pelear yo como técnico? Que sin arriesgar a la infección de la cigatoca me moleste, yo pueda ir usando productos de menor costo sin perder de vista el número del costo por hectárea. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hago yo? Comparo este año con el año anterior, pero también estoy viendo todos los parámetros que habíamos mencionado hace un rato. Yo no soy un experto en cigatoca, pero me ayuda mucho el momento que tengo parámetros para poder analizar las situaciones como están. Y como digo, hay muchos técnicos de mucha experiencia que hoy están usando la emisión foliar. De fertilización. Resulta que hay criterios que dicen que si te llueve 20 milímetros, debería ser el límite máximo para ordenar una aplicación de fertilizantes. Han hecho estudios técnicos que si ya te llueven 60, 40, 80, es mejor tener guardado el fertilizante y no aplicarlo, porque todo se va a ir a los drenajes. Entonces, los imprevistos están en nuestro negocio, en cada una de las cuentas, irlas teniendo bien aplicadas. Por exagerar un poco, le puedo decir en la oficina que para gastar en menos papel hago reuso, y hasta que no se gasten las 2 carillas de los papeles, no entrego por entrar a detalles. Si el lápiz no está pequeñito, no te lo cambio, pero tienes que ser responsable también, pues, ¿no? Por eso es que se habla de
de los tres temas del Rainforest, por ejemplo, sostenibilidad, que sea un buen negocio para poder estar todos vivos y amigables con el medio ambiente. Por ahí va más o menos la filosofía, ¿no? Perfecto. El celular del ingeniero se los compartí también en el chat en el caso de que quieran hacer alguna consulta técnica o presentarse para futuras reuniones o alguna consulta que le quieran hacer. Solo advertirles que no siempre tengo señal, pero pueden dejar el mensaje en el WhatsApp y apenas me conecto. Exacto. Bueno, Carlos Moscoso, excelente, precisa y concisa. Gracias, ingeniero, por la charla. Francisco Ugarte, gracias, Jorge. Estimado Jorge, por los organizadores. Saludos, Carlos Moscoso. Ya, eso ya lo respondimos. Milton Rosado, excelente presentación. Ingeniero Galo Medina, excelente presentación. Felicitaciones. Ricardo Zambrano, Ricardo Cacautero, por aquí anda. Buena presentación, Jorge. Luis Alberto Vélez Franco, saludos, mi estimado, excelente ponencia. Una consulta, ¿se debe elaborar un plan de contingencia? Déjeme terminar las preguntas y ahí las hacemos al final. Muy buena charla. ¿Y usted qué recomienda el desoje? Plan de contingencia, desoje cuando hay quema. Me imagino que se refiere al presupuesto. Alejandro, Eduardo García, buena presentación. El detalle, los costos de producción, felicitaciones. Bueno, ahí les dejé el teléfono al ingeniero. Lenín Alvarado dice, lo recomendable es que el equilibrio de la microbiota en el cultivo sean los parámetros meteorológicos y ambientales en términos técnicos de este cultivo para poder reducir los costos de producción. Bueno, es una acotación. Y gracias por la charla. Entonces, ingeniero, la pregunta sobre la quema, parece que era quema de hojas, y sobre bueno, la otra que se me escapó. A ver, vamos. De contingencia. Vamos a ser concretos y específicos. Esto cerramos, sí. La cuenta de SOGE, nosotros siempre pensamos es que tiene que ser el que va a cortar la hoja y mientras más corta, mientras más bota hojas, mejor. Sin embargo, como les dije hace un momento, desde que se creó la filosofía de salvemos hojas, es meterse un poco en la cabeza del operario que está. Entonces, ¿cuándo han visto ustedes en la pared de una hacienda que se pueda poner hojas a la aparición, hojas a la cosecha? Para decirle, mira, esto es lo que tú estás causando. Me estás haciendo perder de 14 hojas que funde, me estás haciendo salir con 6 hojas a la cosecha. Realmente es por la cigatoca. Eso tiene que crear conciencia. El que maneja la finca y el dueño tiene que ser un temático respecto a eso. Entonces, hoja a la aparición, hoja a la cosecha, hablemos hojas. Finalmente, ¿cuál es la herramienta adecuada? Resulta que tenemos plantaciones muy altas y los administradores y los jefes de campo ponen al deshojador con un podón de esos que usábamos hace 50 años y con una palanca de 1,5 metros. Entonces, ¿será posible hacer cirugía con esas medidas? Y no hablemos de la raza, pues no, que generalmente son de tallas pequeñas. Entonces, uno de los temas que tiene que ser considerado aquí es que el tamaño de la caña no puede tener menos de 3,50 a 4 metros para que el 1,20 del operario pueda hacer la labor más adecuada. Entonces, si tiene el largo de la caña y tiene lo que llamamos nosotros el curvo, que tiene filo por los dos lados, cuesta $6, $7 el aparato y la caña pues no vale más de eso. Entonces, comenzar por los pequeños detalles va a hacer que tu control de cigatoca a través del desoje sea de una mejor manera, puede hacer la cirugía. Entonces, yo soy temático en ese tema de largo de las hojas. Y luego trato de reunirlos en la oficina y explicarles el tema de la hoja a la aparición, hoja a la cosecha, comenzando por los jefes que no lo tienen claro. Normalmente los jefes de campo no tienen el tiempo para ir a contar con cuántas hojas estoy cosechando, con cuántas hojas estoy haciéndolo, pero sí lo hace el fitosanitario de una manera un poco más apropiada. Por ejemplo, yo los últimos años estoy pidiendo a las atomizadoras que contrato que nos ayuden con un fito en finca y cruzo la información que me da el fito de finca y el fito de la atomizadora. Entonces, es cuestión de entrar un poco más a afinar
a hilar fino, como se dice vulgarmente. Entonces, fíjense cómo el tamaño y el largo y la herramienta usada puede hacer la diferencia, más la instrucción en la oficina. Y Salvemos Hojas es una cosa muy simple, muy elemental, que la mayoría de fitos la conocen, ¿no? Gracias, perfecto. Gracias por conectarse, por la puntualidad. Y los últimos saludos. Gracias por la charla. Dueña, Gregorio Arellano, gracias siempre. Es bueno actualizarse, es lo correcto. Rosendo Muñoz, excelente charla. Ignacio Sotomayor, saludos, Inge, excelente charla. Ingeniero Sandoya, muchas gracias. Pedro Junior Soledispa, excelente charla, ingeniero Sandoya. Salvador Valladares, muy buena charla. No logramos los 200, pero sí 100, bien atentos. Carlos Mucoso, compartan el programa Salvemos Hojas. No sé si se lo pueda compartir en el chat. Galo Medina, este es del Oro, creo. Es muy importante la comunicación entre el fitosecretario y el administrador de la empresa. Bueno, palabras finales, Jorge, estimado ingeniero Jorge, y cerramos con la... Agradecerles por la paciencia, por el tiempo y cualquier cosa a las órdenes. Gracias por todo, en todo caso. Tenemos la charla con la doctora especialista en microorganismos del suelo solubilizadores. Entonces, bueno, ahí les pasaremos el link y sería el 10 de abril. Y de ahí, bueno, de ahí ya descansamos, el 24 de la Corvada y posiblemente el 31 tengamos otra charla, 2 en abril. Ya les vamos a pasar el tema. Gracias por conectarse, bienvenidos y saludos a todos. Gracias.